Feliz domingo para todos. Hoy San Mateo nos transmite una de las escenas más hermosas del encuentro con Jesús. Un pasaje que escuchamos con mucha frecuencia, pero que tiene una importancia capital. Se trata de ese momento en que Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y se empiezan a escuchar las opiniones, todas muy valiosas, muy importantes, pero son opiniones. Jesús está haciendo una pregunta que toca para descubrir la identidad. ¿Quién dice la gente que soy yo? Esta identidad, como todos sabemos, es de capital importancia, no solamente para la fe, sino para nuestra vida de todos los días. ¿Quién es el hombre? ¿Cuál es su identidad como hombre, como persona? Porque este pasaje nos puede ayudar para muchas cosas. Y todas las opiniones que le transmiten a Jesús sus discípulos son válidas. Unos dicen que eres Elías, el gran profeta Elías, que no era cualquier cosa. Otros que Jeremías, otros que hasta Juan el Bautista, el gran profeta que hace puente entre el antiguo pacto y lo nuevo. Todas las respuestas se podría decir que son buenas e importantes, pero no abarcan la identidad de Jesús. Por eso la pregunta se vuelve más importante todavía. Y para ustedes, ¿quién soy yo? Pedro es el que, como siempre, toma la delantera. Este hombre inculto, duro, imprudente, impulsivo, es el que habla como en nombre de todos los demás. Y da una respuesta sorprendente. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Está declarando públicamente que Jesús es Dios, que es el ungido de Dios, que es la promesa de Dios Padre para la humanidad. Obviamente que no se alcanza a dar cuenta Pedro de lo que está diciendo. Por eso Jesús le dice: feliz tú, Simón, hijo de Juan, porque eso que acabas de decir no te lo ha revelado nadie, ni la carne, ni la sangre, sino mi Padre. Por eso ahora yo te digo, Simón, ahora eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Llegará el momento de confesarlo. Pero este pasaje nos llena de tantas respuestas y que nos llevaría mucho tiempo en analizar cuidadosamente todas y cada una de las palabras. Pero lo que acabamos de escuchar es donde se pide la identidad. La identidad de el que ha venido, del que se ha hecho hombre, la palabra eterna del Padre que está en medio de nosotros. Y es un ejemplo maravilloso lo que acabamos, porque este ejemplo de Pedro, que descubre a Jesús, no quiere decir que no haya defectos, y muchos, que no haya pecados. Al contrario, es necesario descubrirlo con nuestras cobardías, nuestras negaciones y nuestras miradas para atrás, cuando nos cuesta ser auténticos y consecuentes con nuestra fe.
¿Cuántas opiniones hoy hay de Jesús? Si salimos a la calle a hacer una especie de encuesta, nos quedaríamos sorprendidos. Hoy hay oferta de cristianismo. Si tú le preguntas a un testigo de Jehová, para ti, ¿quién es Jesús? Simple y sencillamente, si es sincero, te va a decir, es el profeta más grande de Jehová, pero no es Dios. Y esa es otra cosa. Es el testigo para ellos, pero no es divino, no tiene la divinidad, no es el Hijo consustancial o de la misma naturaleza del Padre. Y allí falla ya todo, porque si se desquebraja la identidad de Jesús, ya lo demás. Por eso es importante centrar toda nuestra atención en quién nos da su opinión. Si tú le preguntas a un mormón, pues Jesús va a quedar muy relegado, su libro de Mormón va a ser en todo superior a la Sagrada Escritura y se va a distorsionar toda la identidad de Jesús. Aprendamos de Pedro. Pedro, desde toda su fragilidad, desde toda su pobreza, sin embargo, dejándose llevar por la revelación del Padre, confiesa algo fundamental: Jesús es Dios. Y entonces sí, tenemos la identidad de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Pero en este momento en el que estamos nosotros, no interesa tanto lo que la gente piense y diga sobre Jesús, sino lo que pensamos cada uno de nosotros sobre ese Jesús. Por eso la pregunta hoy debe de ser: ¿quién es para mí este Jesús al que celebro en la Eucaristía? El que me está hablando con su palabra, el que me invita a vivir después de la celebración una Eucaristía de todos los días y en cada momento. ¿Qué significa que Jesús esté en nuestra vida? ¿Qué valor le damos? ¿Cómo influye en mi conducta su mensaje de amor? ¿Realmente quiero conocerlo? Qué difícil es acercarnos a la verdad. Quisiéramos un Jesús light, quisiéramos un Jesús Alka-Seltzer, un calmante nada más. Pero Jesús es muy tajante en su identidad. Si me aceptas como Dios, entonces prepárate, porque esto va a tener sus consecuencias en tu vida. ¿Por qué hemos llegado a un problema grave en la sociedad que vivimos, en una falta de identidad? Hoy mucha gente quiere inculcar el que tú elijas qué eres. La identidad se pone en tela de juicio y no es extraño en que encontremos esas consecuencias en todos los niveles de la vida. Qué triste es que no vivamos convencidos. En nada. Hasta en la política se cambian de playera cada vez que no les conviene. Y también en la religión. Si la fe que profeso me exige ser fiel en mi matrimonio, si mi fe me exige ser justo con mis trabajadores, si mi fe me exige ser honesto y respetuoso de la palabra que doy, si mi fe me exige ser buen ciudadano, bien educado, responsable, constructor de una sociedad de amor, si mi religión me exige ser respetuoso de la vida desde que se concibe hasta que se termina, si esa fe me lo exige y no quiero, voy a andar buscando otra que me permita todo, una religión permisiva, sin la exigencia radical de lo que Jesús es. Él es radical en su identidad y eso no se compra, eso no se negocia. Por eso Jesús ha querido cimentar su nueva comunidad, el nuevo pueblo de Dios, el pueblo de la nueva y eterna alianza en la roca,
en la Kefa, en Pedro, que fue un hombre frágil, fragilísimo, que negó a Jesús, pero también veamos al Pedro que llora amargamente su pecado. Por eso Pedro no puede atribuirse que él sea la iglesia. En él se cimentó la iglesia y a él, como a los sucesores, se les dio el poder de atar y desatar, de perdonar y de retener. La iglesia triunfará porque es Jesucristo el cimiento, el fundamento. Porque la iglesia tiene la seguridad y la firmeza: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo se puede no aceptar la fragilidad cuando Jesús es el que está dándole firmeza? Si la Iglesia Católica, todos los cristianos, fuera una figura nuestra, una obra nuestra, la iglesia se hubiera terminado el mismo día que nació, allí después de Pentecostés. Pero no es nuestra. El alma de la iglesia cristiana católica es Jesucristo, y que nos ha dejado su espíritu para darnos esta firmeza. Ni las fuerzas del infierno la podrán destruir. Hay mucha gente que ve la iglesia como una obra social, o desde un punto de vista social, de un punto de vista solamente humano, una estructura. Pero esa no es la iglesia. La iglesia es, y sobre todo, la obra del Espíritu Santo. Ni el infierno podrá contra ella. Hay muchos pájaros de mal agüero que han anunciado y siguen anunciando el final de la iglesia, que porque muchos la han abandonado. Qué bueno que los malos cristianos católicos se vayan. Esos son los que hacen mucho daño a esta seguridad que todos tenemos y que queremos apoyarnos, no en nuestras debilidades y en nuestro pecado, no en los defectos del Papa, del obispo, del sacerdote, no, que no nos decepcionamos porque hay muchos divorcios, porque hay muchos que abortan. Eso no es la iglesia, esa es la gente mala de la iglesia. Como en toda familia, con un hijo que esté mal, con un hijo que viva mal, naturalmente que perjudica y le hace daño a la familia. Así también los malos cristianos católicos le hacen daño a nuestra iglesia, a nuestra comunidad. Pero el juicio lo tiene Jesús, lo tiene Dios, no nosotros. Al final, como nos dice en el Evangelio, debe de crecer la cizaña y el buen trigo. Vendrá la cosecha y vendrá la separación. ¿Cómo quisiéramos tener gobernantes coherentes, amantes de la verdad, de la honestidad, que en algunos casos se declaran cristianos, pero en la práctica no son nada? Quisiéramos gente coherente, quisiéramos servidores, obispos, sacerdotes, religiosos, matrimonios, todos bien coherentes en vivir la firmeza de la fe, la confesión de Jesucristo, porque eso nos llevaría a vivir una vida totalmente nueva. Por eso tiene que brotar de cada uno de nosotros, en primer lugar, una oración de humildad para vivir postrados ante Jesucristo, que es el único, que es el camino a la verdad y la vida. Y recemos siempre por el sucesor de Pedro. El Papa también es frágil, es débil, no es un ángel, pero tiene la misión, tiene el servicio que tuvo Pedro, de confirmarnos en la fe, de llamarnos por el camino del bien. Feliz domingo, y que reflexionemos todos esta pregunta: para ti, ¿quién soy yo? Jesús espera tu respuesta.